Capítulo 16. Ryuga Takahashi, el daimyo del Tigris, era definitivamente el tipo de gobernante que se preocupaba por su país. Aunque ya no era joven y tenía el pelo canoso, seguía siendo un hombre robusto con una mente clara y una aguda conciencia de lo que ocurría en su feudo. Era un hombre de acción más que de palabras, y daba poca importancia a las apariencias, prefiriendo basar sus decisiones en la esencia de las cosas. No es el cliente más conveniente, en opinión de Hirai. Especialmente cuando se trata de un regalo tan caro como una misión de rango S. ¿Conseguiste todos los datos que necesitabas? La voz del daimyo era seca y neutral. Sí, gracias. Jiraiya aceptó la taza de té de manos de la criada, aspirando con alegría el aroma de la buena bebida. Ryuga no era partidario de la opulencia ostentosa, que según muchos de la autoridad debería hacer temblar a los invitados ante la majestuosidad de su señor. Sin embargo, el daimyo del Tigris no podía llamarlo asceta. La sala de estar, donde había recibido a un senin de Konoha esa noche, había sido decorada con muchas especies raras de madera. Los lienzos de seda decorados con los más finos bordados que representan imágenes de la naturaleza cubrían las paredes. La fina porcelana translúcida en la que una gentil doncella servía una espléndida bebida era también muy cara. También lo era su contenido. El mobiliario completaba la imagen de modesta opulencia, las finas sillas talladas no pesaban nada, e incluso el corpulento shinobi se sentaba con cuidado de no romperlas. ¿Ha llegado ya a alguna conclusión? Jiraiya finalmente tomó un sorbo de la excelente bebida, ganándose unos segundos para pensar. Aunque, técnicamente, la cuenta atrás de la misión, para el cliente, aún no había comenzado. Merodear por la corte de un daimyo, especialmente uno con semejante carácter, no era la mejor idea. Después de haber actuado como mediador en las negociaciones entre el Hokage y el gobernante local, Jiraiya se vio obligado, a su antojo, a fingir algún tipo de actividad significativa mientras esperaba la llegada del séptimo equipo. Por ello, desde hace 3 semanas está recopilando y sistematizando datos sobre ataques fantasmas, tratando de ver si hay alguna conexión. Hasta ahora, no muy bien. Mientras tanto, el número de atentados iba en aumento. Junto con ello creció la impaciencia del daimyo. Mientras que al principio, cuando Jiraiya se había acercado a Takahashi con su propuesta, el problema había sido un serio pero no el mayor dolor de cabeza para el gobernante local, ahora había una verdadera crisis. Apenas pasaba un día sin que hubiera noticias de otra aldea abandonada o de una caravana de mercaderes encontrada muerta. El pánico empezó a cundir en las zonas del norte del país, donde el fenómeno estaba claramente localizado. La gente huía de su tierra natal en un intento de escapar del azote. Las ciudades que aún no habían sido atacadas sufrieron la afluencia de refugiados. Como siempre ocurre, junto con las personas que se lanzan a lo desconocido y se ven obligadas a sobrevivir en las nuevas condiciones, a menudo muy difíciles, llegaron las enfermedades y el aumento de la delincuencia. Dado que estábamos en pleno invierno, esto también podía significar hambre. La mayoría de los desplazados no podían llevar suficientes provisiones de alimentos. Para completar el panorama, se extendieron los rumores de una tierra maldita. Esto no era un secreto para el pulso de los daimyo de su país. Como gobernante prudente, evaluó juiciosamente la situación y sus posibles consecuencias. Se están haciendo todos los esfuerzos posibles para resolver el problema de los refugiados, sin tener en cuenta el coste para el tesoro. Pero, mientras tanto, los shinobi de Konoha, que se consideraban el principal medio para resolver el problema, ni siquiera habían comenzado la tarea. Ciertamente, Jiraiya comprendía la insatisfacción latente, hasta ahora, de Takahashi. Sin embargo, todavía no tenía nada para complacer al daimyo. Me temo, suspiró el shinobi, que no he podido extraer nada útil de los datos que hemos reunido. Eso no es muy tranquilizador. La voz de Takahashi se mantuvo firme, pero el entrecejo de sus ojos oscuros no auguraba nada bueno para el shinin. Jiraiya estaba a punto de referirse, por enésima vez, a la tan esperada analista, Nara y experta en otros mundos Namikaze, cuando se oyó un cauteloso golpe en la puerta. Con un gesto de la mano del daimer, la doncella, que había estado de pie sin que se notara a un lado, esperando órdenes o tazas vacías, se deslizó silenciosamente hacia la puerta, dejando entrar a un visitante. Resultó ser Rento Takahashi, el hijo mayor del daimyo. Al acercarse a su 4ª década, fue un digno heredero de su padre, sirviendo como su mano derecha en los asuntos de estado. Al entrar en el salón, Rento se inclinó ligeramente. Padre, los shinobi de Konoha acaban de llegar.
¿Has pedido un informe? Bien, a juzgar por su voz, el humor del daimyo había mejorado notablemente. Jiraiya-san, en ese caso no te detendré más. Ponga al día a sus colegas. Le citaré mañana a mediodía y espero que pueda proporcionarme un primer plan de acción. Por supuesto, Takahashi-sama, respondió el shinobi, poniéndose en pie y haciendo una ligera reverencia, me pondré a ello. Saliendo de la habitación por la puerta que amablemente le abrió la criada, Jiraiya captó la aguda mirada de la chica. Ella se escondía bien, pero él era un explorador por una razón y hacía tiempo que había distinguido a una kunoichi guardaespaldas del clan local. La muchacha no pudo más que compadecerse, no podía dejar de entender que si a Zenin se le metía en la cabeza matar a su pupilo, ella no podría impedirlo. ¿Qué pasaría mañana, cuando todo el séptimo equipo estuviera en la misma sala que el daimyo? Sonriendo a sus pensamientos, Jiraiya salió con mucho ánimo a buscar al shinobi de Konoha. Por fin, el verdadero negocio comenzaría. Los 7 shinobi se precipitaban a través del bosque nevado, aparentemente deslizándose sin peso sobre el frágil hielo, en realidad sujetándose a la blanca superficie con chakra. Una forma bastante agotadora de viajar, pero en el invierno nevado de la costa oeste, la más rápida. Una figura que corría por delante, en la que, incluso con la ropa de abrigo puesta, era fácilmente discernible la esbelta figura de la kunoichi, levantó una mano, haciendo una señal de cambio de paso. Había un par de kilómetros hasta el pueblo. La voz de la mujer sonaba apagada debido a la máscara de tela que ocultaba la parte inferior de su rostro y que debía proteger sus pulmones del aire frío. Su respuesta fue un asentimiento de Jirai. Bien. Subimos con cuidado hasta el borde del bosque y miramos a nuestro alrededor. Todavía no hay rastro de los locales. Obedeciendo la señal del padrino, Barcaster siguió al resto del grupo. Su destino era un pueblo bastante grande, enclavado en las estribaciones de las montañas que marcaban la frontera norte del país del Tigris. Lo que había llamado la atención del shinobi, y más concretamente de Nara, no era solo el hecho de que aún no había sido atacado por seres de otro mundo, sino también el hecho de que no se sabía nada de ningún refugiado de la aldea. Por supuesto, cabía la posibilidad de que se tratara de un simple fallo en el aparato burocrático, pero tal cosa era poco probable. La maquinaria estatal del país del Tigris funcionaba como una máquina bien engrasada, gracias a los esfuerzos del daimyo. A partir de esta anomalía, decidieron empezar a buscar el origen del problema. El shinobi se encontraba en la linde del bosque, mimetizado con los ventisqueros gracias a la enga, una técnica de camuflaje, y escudriñaba la escena de la aldea. ¿Ve algo de interés? Jiraiya, que figuraba como su comandante mientras durara esta misión, se dirigía a Ulgrim, quien, gracias a su Sharingan, podía ver mucho más que los demás. No hay mucho hasta ahora, excepto que su campanario estaba, de alguna manera, muy arreglado. En opinión de Barcaster, Tigerland sería más apropiado llamarlo país de las campanas. Nunca se habían encontrado gatos gigantes aquí, pero el toque de campana era un atributo esencial de cualquier asentamiento más o menos importante. En las ciudades más grandes, había decenas de torres altas que tocaban las campanas en los alrededores con cientos de campanas grandes y pequeñas. Las ciudades más pequeñas tenían torres más bajas e instrumentos más pequeños. Pero incluso en las aldeas, solía haber al menos una estructura de este tipo. Se tocaban en las fiestas y en los funerales, al anochecer y al amanecer. Estos voluminosos pero impresionantes instrumentos formaban parte de la cultura local. Los gremios de campaneros y fundidores gozaban de gran prestigio y popularidad entre el pueblo. Se creía que el sonido de sus campanadas traía buena suerte y alejaba la mala. Mientras tanto, Ulgrim continuó. Los lugareños están saliendo de sus casas. Reunión en la plaza frente al campanario. Van a tocar la campana ahora. Eso parece, dijo Nara, observando las casas a través de su monocular. También se quedó mirando el sencillo paisaje del pueblo. Cabañas de madera forradas de nieve, cubiertas de nieve, la arquitectura tradicional era más sustancial en el oeste más frío del continente que en el país del fuego, caminos limpios de nieve y la plaza del pueblo. No esperaba ver nada especial. Los fantasmas difícilmente podrían estar al lado de los vivos. El Sharingan y su óptica podían ver mucho más que él. El mago estaba a punto de volver a sus pensamientos sobre el siguiente hechizo de ceniza en el que estaba trabajando, cuando escuchó el sonido de la campana, borrando cualquier pensamiento extraño. No, el nigromante no era un conocedor de la música en general ni del tañido de las campanas en particular. Tampoco el timbre fue una revelación para él,
En su corta estancia en la capital había escuchado muchos conciertos más elaborados. Pero las campanas de la capital no evocaron ninguna respuesta más allá de la franja. Tumbado en la nieve, Barcaster escuchó sus sentidos. A través del interminable y normalmente inamovible océano del poder de la muerte, las ondas corrían finas, al borde de la sensibilidad del nigromante, al compás de la música. Allí, en el campanario del pueblo, alguien tocaba ahora un artefacto muy real. Tenemos que llegar al campanario. Los rostros sorprendidos se volvieron hacia el Barcaster. Pensé que eras mudo. La kunoichi que estaba a su lado, que no había escuchado una sola palabra del mago silencioso, no pudo resistirse a una ocurrencia. El resto del grupo ignoró los avances de la compañera impuesta. No me digas que de repente estás obsesionado con la música. Ulgrim se burló. Hay algo que no funciona en esta campana. ¿Cómo se puede saber? Jiraiya frunció el ceño mientras observaba la aldea. Puedo sentirlo. El nigromante murmuró. ¿Algo peligroso? La verdad es que no. Después de pensar durante unos segundos, el Zenin tomó una decisión. Vamos al pueblo. Está abierto. Los aldeanos los vieron desde lejos. Y se dieron cuenta de quiénes eran, ya que los shinobi se arrastraron involuntariamente con la nieve hasta las rodillas, delatándose con la imposibilidad de caminar sobre la superficie de la nieve. Cuando llegaron a la plaza, la mayoría de los habitantes ya se habían dispersado hacia sus casas, y solo unos pocos transeúntes vacilantes se apresuraban a recorrer los caminos trazados en la nieve. A la gente común no le gustaban los shinobi, y no esperaban nada bueno de ellos. Solo quedaba un hombre en la plaza. Ya era de mediana edad. Unos ojos oscuros miraban con el ceño fruncido desde su huesudo rostro al shinobi que se acercaba. El anciano temblaba en su abrigo de piel con capucha, moviéndose de un pie a otro. Te has tomado tu tiempo. En lugar de un saludo, la acusación del rostro sorprendió a los recién llegados. Pensé que el gremio sería más rápido. Los shinobi se miraron desconcertados. Soy Nanami Uena, la representante oficial del Daimer de Takahashi. La kunoichi que estaba a su lado se bajó la capucha, dejando ver un mechón de su pelo rubio recogido en un moño, y le mostró al anciano una especie de medallón. ¿Tú eres Daiki Nogashi, el señor local? Ese, sí, el anciano sonaba confuso. ¿De qué gremio estás hablando? Jiraiya intervino en la conversación. El anciano miró fijamente a la kunoichi, tomándose su tiempo para responder a la pregunta. Son los shinobi de Konoha. Actúan a voluntad del daimyo. Nanami frunció los labios en señal de frustración, así que lo mejor es responder a sus preguntas. Y yo también tengo que decir que me pregunto de qué gremio estás hablando. Daiki suspiró. Con otro encogimiento de hombros, señaló el campanario y sugirió. Hablemos por dentro. Siguieron al anciano y en pocos segundos el grupo estaba en el amplio pasillo. Desde aquí, una estrecha y empinada escalera de caracol conducía a la torre. Hacía tanto frío como el de fuera. Se situó entre las curvas de la escalera y miró hacia arriba, donde una campana estaba suspendida en lo alto, iluminada por el pálido sol de invierno. Por aquí, Daiki señaló con una mano una discreta puerta en la pared de la habitación, aparentemente aislada con pieles y lana, que conducía a la sala de estar. Sin embargo, Barcaster estaba mucho más preocupado por la campana. Obedeciendo a la voluntad del mago, las cadenas de chakra estallaron de sus hombros. Un momento después estaba de pie, boca abajo, sobre la gruesa viga de madera a la que estaba sujeta la campana. Una maldición sorprendida de Nanami llegó desde abajo. Ignorando el viento penetrante que dominaba la zona abierta del campanario, el nigromante estudió el artefacto que colgaba ante él. La campana era vieja. Aunque es evidente que ha sido cuidada meticulosamente, sus lados de bronce mostraban las marcas de siglos de uso más que de años. Las antiguas inscripciones y grabados que habían adornado el instrumento hacía tiempo que se habían borrado, apenas visibles en la superficie del metal. Una malla de cicatrices atraviesa los innumerables rasguños y abrasiones que han ocupado su lugar a lo largo de los años. Pero el intrincado patrón de varillas de acero soldadas en la superficie de la campana no se había visto especialmente afectado por el paso del tiempo. Barcaster estaba listo para jurar, chacroconducción. Moviéndose lentamente en un círculo alrededor del instrumento, el mago recreó en su mente el patrón en el que estaba puesto el ornamento. El toque final fue la lengua de la campana. Alcanzando, con la ayuda de las cadenas, el fracaso de la torre, el nigromante se asomó al interior del cuenco, adivinando ya lo que vería. El artefacto era interesante, pero primitivo. Se basaba en principios bastante familiares y comprensibles para el mago.
Las mismas leyes utilizadas por los creadores del instrumento se aplicaban también a los amuletos que sus compañeros llevaban ahora bajo sus túnicas. Excepto que las creaciones del nigromante eran más sutiles y sofisticadas, basadas en miles de años de experiencia de los magos de Cairn. El propósito del artefacto era simple, se suponía que ahuyentaba a los fantasmas. La idea era bastante interesante, la campana no tenía ninguna fuente de magia, utilizando el desplazamiento relativo de las partes del circuito en la lengua y la superficie del instrumento para generar la perturbación más allá del borde. Pero el trabajo de aquellos que crearon directamente el patrón. El nigromante, pensativo, miró alrededor del instrumento una vez más. Pero la sensación de que el artefacto fue hecho por quienes no tenían idea de su naturaleza mágica no había desaparecido. Aunque el diagrama funcionaba en general, era tan defectuoso desde el punto de vista tecnológico que cualquier artífice habría cortado las manos de un aprendiz sin pensarlo dos veces. El hecho de que la campana cumpliera su función de alguna manera era un milagro. Habiendo averiguado todo lo que quería, el mago, que seguía planeando sobre el fracaso, anuló las cadenas, dejándose caer en el vacío. Nanami recibió su duro aterrizaje con una mirada pensativa, que Barcaster ignoró con seguridad. El representante del clan local, impuesto por el daimyo, no entusiasma a nadie en el equipo. Aunque la propia Kunoichi no se quejaba, la presencia de ese observador era una señal de falta de respeto por parte del cliente. Lo único que de alguna manera reconciliaba al séptimo equipo con tal situación era el medallón otorgado a Nanami, que supuestamente abría cualquier puerta ante ellos y les daba derecho a involucrar a cualquiera en la investigación, incluso personalmente a los Kuga de las provincias. Bueno, ahí lo ves, no le pasó nada a tu campana. Jiraiya levantó las manos de forma conciliadora frente a Daiki. Te dije que Naruto solo miraría. ¿Y qué demonios podría haber ahí dentro? La voz del anciano era decididamente airada, y su reverencia por el shinobi parecía haberse perdido por completo. Jiraiya, captando la mirada del nigromante, asintió con la cabeza. La campana fue diseñada para alejar a los fantasmas. El trabajo, sin embargo, era tosco. Era como si los que lo hicieron no tuvieran ni idea de la naturaleza de su creación. Nanami suspiró ruidosamente y preguntó incrédula. ¿Y lo descubriste en un minuto? Sí. Mientras tanto, la cara de Taika sufría una sorprendente metamorfosis. La mueca de rabia desapareció lentamente de su rostro y fue sustituida primero por la sorpresa y luego por la admiración. Maestro de los muertos, exhaló suavemente el anciano, mirando al mago con asombro. Las miradas del séptimo equipo se dirigieron a Daiki. La mente de Barcaster alineó hechizos de ataque y defensa por sí sola. Cerca, el don de Ulgrim comenzó a encenderse, entrando en modo de combate. Sin embargo, hasta ahora no parecía haber ningún peligro inminente. Ven, tendremos una larga charla. El anciano, que había perdido toda su agresividad, se dirigió hacia la puerta de sus aposentos, haciendo un gesto de invitación con la mano al shinobi. Con una mirada, le siguieron. La mansión del jefe local y también del campanero era bastante lujosa, según los estándares del pueblo. 3 grandes habitaciones, una de las cuales estaba llena de librerías y una cocina. Estaban sentados en lo que probablemente era la sala de estar y el comedor, con una gran mesa y bancos y taburetes de diversos tamaños, lo que indica que el lugar solía estar abarrotado. Los shinobi se dispersaron por la sala, observando al anciano con expectación. El anciano, sentado frente a Jirai y Nanami, estaba recogiendo sus pensamientos, calentando sus manos en una taza de algún brebaje preparado rápidamente. No sé ni por dónde empezar. Pero primero, volvamos a la cuestión del gremio. Jiraiya marcó el rumbo de la conversación. Pues es muy sencillo. Nos atacaron los fantasmas hace un mes. Daiki anunció al público. Yo estaba bastante asustado en ese momento. Mi cabeza estaba desordenada, a decir verdad. Debería haber corrido hacia el bosque, ir al campanario a tocar la campana. Resultó ser una decisión acertada. Los fantasmas se dispersaron por las calles hasta las afueras del pueblo. Dieron vueltas allí, luego se sumergieron en el suelo y desaparecieron. El anciano hizo una pausa y luego continuó. Sabía que era la campana. Es una campana antigua. Tiene 200 años, si no más. Ya no lo hacen, se echaba según las antiguas reglas. Así que escribí al gremio de campaneros. ¿Por qué no un daimer? Nanami me miró con rabia. Entonces, ¿dónde estoy yo y dónde está el daimyo? Daiki se encogió de hombros con culpabilidad. Soy un gremialista, así que no me importa estar en medio de la nada, pero conozco a algunas personas de las altas esferas.
Les escribí, pensando que sería más rápido que el daimyo se enterara. El viejo miró hacia otro lado. Así que no recibiste el mensaje. No. Nanami respondió secamente. No, respondió secamente Nanami, el daimyo no conoce las propiedades de tu campana. Tampoco es consciente del ataque. Sí, es cierto. Así que me han decepcionado mis conocidos. El anciano se pasó la mano por los restos blancos de su pelo, confundido. ¿Y el maestro de los muertos? Jiraiya pasó a su siguiente pregunta. Daiki, distraído de sus pensamientos, encontró su mirada en la figura del nigromante. Tienes que empezar desde lejos aquí. No se puede decir que Barcaster fuera aficionado a la historia, pero una vez en el Nuevo Mundo, había dedicado un tiempo considerable a esta disciplina en un esfuerzo por comprender mejor su nueva patria. Las crónicas Shinobi eran bastante numerosas y, aunque no estaban codificadas en un sistema, describían con bastante claridad la historia de la compleja relación entre los clanes y, posteriormente, las aldeas ocultas. Aunque cuanto más atrás en el tiempo, menos material histórico se conserva, se podría rastrear el desarrollo de la cultura shinobi hasta la leyenda de Rikudo, Sennin, el que dio el chakra a la gente. Más allá de eso, la historia parecía detenerse. Lógicamente, si Rikudo podía dar algo a los humanos, entonces ya existía alguna civilización humana bastante avanzada. Difícilmente un concepto tan complejo como el ninjutsu, las enseñanzas del Rikudo, que se convirtió en el origen del conocimiento del ninjutsu, podría haber echado raíces en una sociedad primitiva de cazadores, recolectores. Barcaster tampoco pudo evitar fijarse en un punto como la lengua común, la gente de todo el continente y de las islas circundantes podía entenderse sin muchos problemas. Aunque a lo largo de los siglos habían surgido muchos dialectos y aún más acentos, era fácil adivinar una raíz común en su base lingüística. Para los lugareños, que no conocían otra imagen, esto no era nada fuera de lo común. Pero Barcaster, que domina las 6 lenguas de Cairn y está familiarizado con la variopinta paleta de los distintos pueblos que habitan el imperio, supuso que alguna civilización antigua y poderosa sustentaba a los monolingües. No solo había conseguido unir a la mayor parte de la oikumene, sino que había sobrevivido lo suficiente como para que todos los pueblos conquistados tuvieran una misma lengua y una cultura similar. No pudo encontrar ninguna prueba que apoyara su teoría. Sin embargo, el mago no se esforzó mucho, los secretos históricos del pasado lejano no eran el tema más interesante para el nigromante terrenal. Y así, de pie en un campanario cubierto de nieve al otro lado del continente de su casa, escuchó el viejo timbre, que confirmó y complementó sus conclusiones, y al mismo tiempo dio respuesta a otras preguntas. El relato de Daiki dejaba claro que, mucho antes de Rikudo, un vasto estado humano se había extendido por todo el continente. Aunque el anciano no conocía muchos detalles, dijo que se trataba de una sociedad humana madura, alfabetizada, hábil en el trabajo del metal y que extendía su influencia a todos los territorios disponibles. Pero eso no fue lo más destacable. Con ojos ardientes, manteniendo la mirada en el nigromante, el anciano habló de personas que poseían poderes inalcanzables para los demás. Los hechiceros del agua y del viento, del fuego y de la tierra. Los que resucitan a los muertos y matan con la mirada. De locos que adquirieron una fuerza sobrehumana, sembrando la muerte y la destrucción en el campo de batalla. Barcaster no tuvo que esforzarse para reconocer a los elementalistas, nigromantes y magos del abismo que conocía en las descripciones. Hace tiempo, el mundo de los shinobi se regía por la magia que él conocía. Luego había caído en la decadencia. El anciano se encorvó y bajó la mirada a la mesa. No sé exactamente qué pasó entonces. O bien se perdieron algunos registros, o bien llegó la Edad Media y no se conservaron las crónicas. Los anales que he podido recuperar, ya te contaron cosas que probablemente conoces, las leyendas de Rikudo y el camino de la ninju. La gente tiene chakra y ya no nacen hechiceros. Se hizo el silencio en la sala. El anciano demostró ser un talentoso narrador, logrando sumergir a sus oyentes en la atmósfera de aquellos tiempos lejanos, contagiándoles su entusiasmo. Y ahora el shinobi, junto con el anciano, experimentaba la añoranza de una época pasada. El nigromante, sin embargo, permaneció indiferente como siempre. Cerrando los ojos, reflexionó febrilmente, relacionando la historia de Daiki con lo que había conseguido averiguar por sí mismo. Con lo que sabía de la esencia de la magia y el chakra. Los dones mágicos pueden tener diferentes características, ya sean inherentes a la naturaleza o desarrolladas por el portador a lo largo de su vida.
Por ejemplo, el don de Ulgrim fue autodidacta, un espadachín utiliza el poder que desarrolla y acumula. El don de Barcaster, por otro lado, era incapaz de generar poder, pero permitía al nigromante aprovechar y canalizar flujos masivos de poder externo. Pero en el núcleo de cualquier don estaba la capacidad de controlar diversas fuerzas, incluyendo el chakra. Aunque a primera vista la magia y el chakra eran radicalmente diferentes, su capacidad de interacción, en particular el efecto catalizador del chakra sobre las fuerzas de la muerte y el abismo, había llevado a Barcaster a creer durante mucho tiempo que, en algún nivel fundamental, eran uno en la naturaleza. Ahora, después de escuchar el relato del anciano sobre la era prechakra, consiguió que algunas piezas más del mosaico entraran en la imagen de este mundo. Daiki se equivocaba, los superdotados no habían dejado de nacer. Es que los magos se habían convertido en shinobi. A diferencia de la magia clásica, cuyo camino hacia la maestría era complicado y largo, y requería el conocimiento de las iniciaciones adecuadas, el foco de chakra, al ser una parte natural del cuerpo, tenía que obedecer al don del mago de forma instintiva. Con la pérdida de conocimiento, los magos recién nacidos simplemente siguieron el camino natural de la menor resistencia, ajustándose a trabajar con su corazón. Solo había un punto que molestaba al nigromante. Estrictamente hablando, todos los humanos de este mundo tenían un sistema chakro. Solo que los no shinobi lo tenían en su infancia, en estado inactivo. Al parecer, el alma de un mago, renacida en un cuerpo así, era lo que hacía que los chakras se activaran. Sin embargo, esa teoría tenía un problema, el don mágico es una propiedad del alma y no puede heredarse. Sin embargo, toda la historia de los shinobi se basaba en los clanes, es decir, en dinastías de magos unidas por la sangre. Esto llevó a pensar lo siguiente, lo que sea que haya sucedido entre la caída de la antigua civilización y el surgimiento del Rikudo había afectado el mecanismo de reencarnación, impulsando a las almas de los magos a nacer en cuerpos con el mayor potencial. Un pensamiento bastante incómodo para alguien que consideraba a la muerte su único feudo en este mundo. ¿Cómo sabes todo esto? La voz de Ulgrim sacó al mago de sus pensamientos. Daiki sonrió con tristeza. Los archivos del gremio de los campaneros. Y, al ver la incredulidad en los rostros de los shinobi, explicó, el gremio es muy antiguo, la tradición de tocar la campana se remonta a los días en que el chakra aún no se conocía. Nuestro país está en medio de la nada, en un valle entre altas montañas. Muchos de los cataclismos que han arrasado el continente nos han afectado poco, por lo que hemos conservado más de nuestras antigüedades que en otros lugares. Y el mantenimiento de ese conocimiento es una de las tradiciones más importantes de los Ringleaders. Salvo, el anciano dejó escapar otro largo suspiro, que ya no se leen ni se entienden. Era el primer ratón de biblioteca en años, escarbando en los anales. Si su campana está diseñada para ahuyentar a los fantasmas, es de suponer que para eso se diseñó todo el gremio, y esta no es la primera invasión. Nara hablaba pensativo, como para sí mismo, porque no estaba en sus archivos. Tal vez fue destruido por el tiempo, o quizás por los humanos. Daiki se encogió de hombros. No hay que tomar los archivos del gremio como algo omnipresente e infalible. Se ha perdido mucho. Mucho se ha distorsionado. Me llevó media vida reconstruir lo que te dije, pero ahora he visto con mis propios ojos la confirmación de mi conocimiento. Volvió a mirar fijamente a Barcaster con atención embelesada. Solo un líder de los muertos podría haber adivinado el propósito de la campana tan instantáneamente. Supongamos que Naruto es realmente un maestro de los muertos, como tú dices. Kakashi miró a su aprendiz, pero ¿por qué solo sintió la campana aquí? Llevamos unos días en la capital, hemos escuchado todo tipo de jingles. No sé, el anciano se encogió de hombros, perdido. Tal vez porque se hizo según las antiguas tradiciones. ¿Qué eran? Pues bien, un adorno debía estar hecho estrictamente de hierro de una determinada formulación. El cumplimiento estricto de la composición del hierro dejó de exigirse hace 200 años. Y luego se permitió que los adornos variaran. Kakashi cambió su mirada hacia el nigromante. Sí, asintió Barcaster en respuesta, se trata de los patrones de hierro conductores de chakra. Hablaron durante mucho tiempo, preguntando al anciano sobre las épocas pasadas. El anciano, al encontrar un público agradecido, estaba más que feliz de compartir los conocimientos que había reunido a lo largo de los años. Ya era más de medianoche cuando Barcaster se puso a trabajar en solitario en el campanario, junto a la campana. Miyu se quedó en la sala de la torre. Su grupo pasó la noche en casa de Daika,
que tenía mucho espacio y no había ninguna posada en el pueblo. El día había ido sorprendentemente bien para el nigromante. El anciano, sin saberlo, había sentado una sólida base para la leyenda del Kekkei de Barcaster. Ahora todas las rarezas de su talento pueden achacarse con seguridad a las antiguas e incomprensibles fuerzas que han revivido repentinamente en el descendiente del Hokage. Y si surgiera la necesidad de mentir sobre la memoria despierta de una vida pasada, la historia de un mago de una civilización antigua local sería percibida más fácilmente que la del otro mundo. Sin embargo, ese no era el punto principal. La presencia de una antigua civilización de magos ofrecía la esperanza, aunque fantasmal, de que el hacedor de la guerra pudiera acceder a la tecnología y al conocimiento de los artefactos locales. Para los privados de la mente pura, era hacia donde debía dirigirse la ciencia mágica, en su opinión. El nigromante ni siquiera estaba tan interesado en la creación de artefactos en general, sino en la información sobre la creación de almacenes de poder mágico. Las piedras utilizadas en Cairn eran el resultado de una compleja cadena de producción, la mayoría de cuyas etapas el mago solo tenía una vaga idea y no podía reproducirlas. No podía hacer mucho con los amuletos que eran pasivos o se activaban con el poder del portador. Pero sí era capaz de dar a sus creaciones una fuente de energía. Con la mirada fija en el manto de nieve que caía, el nigromante contempló sus planes. A esta hora tardía, los pasillos de la planta administrativa del hospital de Konoha estaban a oscuras. Solo en uno de ellos un rayo de luz atravesó desde debajo de la puerta de la oficina, pareciendo deslumbrar en la penumbra circundante. Alguien había decidido que el trabajo era más importante que el sueño esta noche. Minato incluso sabía quién. La puerta crujió suavemente, dejando que la Hokage entrara en la morada de la Senju Tsunade. La señora de la oficina apareció en su escritorio, garabateando ferozmente en el diario abierto que tenía delante. Lanzando una sola mirada a su visitante, la Irgenin habló brevemente. «Siéntate». El Hokage no se negó, y obedientemente se dejó caer en la silla de visitas y miró alrededor del despacho. Nada había cambiado desde su última visita. Los mismos archivadores, el mismo escritorio monumental y la misma lámpara encendida sobre él como única fuente de luz. Terminando y desechando con irritación su lápiz, Tsunade se recostó en su silla, desviando la mirada hacia su visitante. «He terminado mi investigación». El Hokage lo evaluó. «¿Y a qué conclusiones ha llegado?» «No puedo decir si es el cadáver de Madara o no, pero el de Uchiha seguro». «Así que». Minato se recostó en su silla, mirando pensativo al techo. «¿Es eso?» «No». Tsunade sonrió. «Agárrate bien a la silla, ¿el mismo cadáver pertenece a Senju?» Minato se quedó mirando al sanador con sorpresa. ¿Descendiente de dos clanes? Tal vez, pero lo dudo. Obito era definitivamente un Uchiha de raza pura. Irienin guardó silencio, haciendo una pausa. Tsunade. El Hokage miró a la mujer con reproche. Ahora no es el momento de hablar con acertijos. Suspiró en respuesta al reproche. De acuerdo. ¿Tu antiguo aprendiz también tiene los genes de Senju? Tsunade se quedó callada y luego añadió. No tengo pruebas claras, pero supongo que ambos tienen genes no solo Senju, sino Hashirama. Minato cerró los ojos, tratando de digerir la noticia. ¿Cómo es posible? Por lo que recuerdo en el curso de Junin, los genes son algo descubierto por pruebas circunstanciales y no bien estudiado por nadie. Sabemos que existen y asumimos que son responsables de la herencia. Podemos comparar diferentes materiales para identificar el grado de parentesco. ¿Y eso es todo? Con estas últimas palabras miró interrogativamente a su señora. Ella respondió con una mueca. Sí y no. Realmente no podemos aislar los genes individuales, ni siquiera la sustancia que los esconde, de forma pura. Pero, paradójicamente, todavía es posible influir en ellos. Incluso con el Irgenjutsu. Tsunade suspiró. Sería como lanzar sembones a ciegas, esperando dar con una mosca al otro lado del país del fuego. Minato estaba a punto de hacer otra pregunta cuando el Senju continuó. Algo parecido a lo que hacía Orochimaru, intentar utilizar los mismos enfoques utilizados en la determinación del parentesco para aislar los genomas mejorados. Trabajar no con genes individuales, sino con conjuntos completos de ellos. El Hokage se frotó la frente, tratando de comprender lo que se había dicho. Después de eso, expresó su pregunta. Así que, o este Madara sabía algo que nosotros no sabemos, o tuvo una suerte increíble. Dado que tenemos dos Uchiha, Senju, no creo que debamos hablar de suerte. Sí. Definitivamente tengo una larga conversación que mantener con Fugaku. El Hokage habló pensativo.
¿Aún no has hablado con él de eso? El Senju levantó una ceja sorprendido. No, suspiró Minato, no estaba seguro de cómo se sentiría con la idea de exhumar a su ancestro. Hubo silencio en la oficina durante un rato. Ambos shinobi tenían sus propios pensamientos. Finalmente el silencio fue roto de nuevo por el Hokage. Bueno, digamos que, Madara de alguna manera logró modificar su propio genoma correctamente. ¿Pero por qué necesitaría los genes de Senju en primer lugar? Yo también me pregunté lo mismo. Tsunade se encogió de hombros. Lo único que se me ocurre es el Mokuto ni la legendaria capacidad de supervivencia de mi antepasado. Bueno, la capacidad de supervivencia de Madara no ayudó mucho. ¿Has intentado calcular la edad que tendría en el momento del incidente con tu equipo? Lo hice, dijo Minato con tristeza. Un montón. ¿Quizás ese era el objetivo? Lo dudo. Sakura sacudió la cabeza con incredulidad. Un hombre de ese calibre no estaría en una cueva si solo buscara la longevidad. Hablaron perezosamente durante un rato más, tratando de adivinar los pensamientos del shinobi muerto, pero finalmente se dieron por vencidos. Minato necesitaba digerir lo que había escuchado, Tsunade esperaba poder dormir algo esta noche después de todo. Media hora más tarde, el Hokage abandonó el despacho del Irgenin principal de Konoha, llevando bajo la axila una carpeta con todos los resultados de la investigación del Senju. Capítulo 17. La taberna estaba llena hasta los topes. El aire viciado estaba lleno de olores de sudor, cuerpos sin lavar y comida quemada. Con la escasa luz invernal que entraba por las sucias ventanas apenas se podían ver las caras de los clientes. Frunciendo el ceño y amargados, los que cuchicheaban sobre algo en las mesas individuales, mirando con recelo a su alrededor, hoscos e indiferentes, los que miraban fijamente sus platos. Aquí había gente que había abandonado sus hogares para huir de la invasión de los muertos vivientes. El establecimiento estaba muy bien situado, para su propietario, en una de las sucias y descuidadas callejuelas cercanas al mercado de la ciudad. No solía ser un lugar popular, pero para los campesinos indigentes que trabajaban como esclavos en el mercado por una miseria, lo único que importaba era el precio de un cuenco de arroz crudo para llenar sus estómagos, y una jarra de la asquerosa bebida en la que ahogar su desesperación, aunque solo fuera por un rato. Tratando de no mostrar su disgusto, Shikamaru fingió que sorbía del recipiente que tenía delante. La bebida embriagadora elaborada con cebada, muy popular en el oeste del continente, nunca había sido de su agrado. Solo se había arriesgado a tomar un sorbo de la versión local y ahora no podía evitar pensar que el propietario no la había diluido con agua. Devolvió la taza a la mesa y volvió a coger los palillos, picoteando su cuenco de arroz con lentitud, más ocupado en escuchar la conversación de sus vecinos en la gran mesa comunal. Es una maldición, te digo, una maldición para el país, dijo el hombre de baja estatura, con los ojos brillando febrilmente. Sí, el shinobi, coincidió con voz grave el gran barbudo del otro lado de la mesa. Tonterías, dijo el hombre, que estaba absorbiendo el contenido de su plato, que estaba lleno de ojos envidiosos con carne. Tonterías, dijo el primer hombre enojado, levantando la voz, comillas, hubo una sequía de verano. Lo había. Hubo una ventisca. Lo había. Había espíritus malignos. Lo había. Y ahora los shinobi están siendo llevados para ser interrogados. Te digo que no está limpio. Sí, volvió a decir el barbudo, comillas, ¿y quién se encarga de las cosas malas? Shinobi, yo, así es. Maldita sea, dijo el tercer hombre rompiendo su plato, mirando a sus compañeros con fastidio. ¿Es la primera vez que te encuentras en un periodo de sequía? ¿No has estado cavando en los viejos montículos, verdad? Probablemente los desenterraron ellos mismos. Con fantasmas en la mezcla. ¿A quién llamas sepulturero, bastardo? El grandullón, visiblemente herido, se levantó de la mesa lanzando los brazos a su oponente. Ignoraron a Shikamaru. Parecía mezclarse bien con la multitud, gracias a algunos maquillajes y trapos que habían comprado en un mercadillo y que ocultaban sus ropas de shinobi. Aprovechando un momento, el hombre sombrío se deslizó silenciosamente fuera de su asiento. No quería verse envuelto en una pelea de bar. Unos segundos más tarde ya estaba de pie en el exterior, respirando el aire limpio y helado, que parecía increíblemente sabroso después de la congestión de la taberna. Dejando atrás la taberna, Shikamaru se dirigió hacia el mercado, encontrándose pronto en la plaza empedrada, en medio de una multitud de gente que regateaba, juraba y empujaba desesperadamente. El mercado principal de Kanegasaki, una ciudad de tamaño considerable en el norte del país de Tigra, siempre había sido un lugar concurrido.
Con la afluencia de refugiados se convirtió en una cloaca. Los recién llegados se sentaban en las piedras, vendiendo sus pertenencias, con la esperanza de conseguir unas cuantas monedas que les ayudaran a estirarse un poco más. No tardaron en darse cuenta de su beneficio, y los comerciantes locales montaron puestos improvisados en los pasillos, vendiendo artículos para refugiados y alimentos de muy mala calidad, pero a precios muy bajos. Niños y adolescentes con ojos malignos pululaban entre la multitud, buscando cualquier cosa que pudieran robar o a quien pudieran hurtar los bolsillos. Shikamaru se unió alegremente a la multitud, manteniendo un ojo atento a los carteristas, buscando a Mia mientras merodeaban. Irienin se encontró un momento después, charlando sobre algo en la pequeña multitud de mujeres de aspecto desaliñado que se había reunido en otro puesto. Como siempre, Hirano interpretó bien su papel. Sadouhir apenas podía creer que la ojerosa campesina de mediana edad fuera su compañera. Hirai, ya de por sí habitual, no aparecía por ninguna parte. La capacidad de Sennin para mezclarse con la multitud a pesar de su aspecto más que llamativo hizo que Nara volviera a envidiar ligeramente sus habilidades para el maquillaje, las bisagras y las apariciones en público. Una vez que volvió a la multitud, se paseó tranquilamente por la plaza, fingiendo que miraba los productos como si realmente le interesara lo que se estaba hablando. Habían pasado más de 2 semanas desde que abandonaron la vieja aldea de los timbres, que les había permitido conocer los misterios del mundo antiguo. Habían visitado los lugares de varios ataques, intentando en vano encontrar alguna pista sobre el origen de los fantasmas. Aunque ahora podían conjeturar que las raíces de la plaga se encontraban en un pasado lejano, esto no les ayudaba mucho en su tarea. La única ganancia fue la información sobre las campanas. Nanami incluso los había dejado para llevar esta información al daimyo lo más rápido posible, entregando su medallón a Jiraiya. Aunque llevaría un tiempo considerable fundir nuevos instrumentos según las antiguas reglas, podría ser una gran ayuda si la crisis no pudiera resolverse rápidamente. Después de haber rastreado bastante los bosques y no haber encontrado nada, su equipo cambió de táctica. La intuición de Nara le decía que había un patrón en los ataques aparentemente caóticos, aunque se escapaba obstinadamente de la mente del analista. Si pudieran desentrañarlo, podrían predecir la ubicación de un futuro ataque, cuya intervención seguramente les daría información útil. Por ahora, incluso cuando se le preguntaba por el posible origen de los fantasmas, Naruto solo levantaba las manos. Fue esta idea la que les llevó a Kanegasaki. Tenían a su disposición una buena cantidad de documentos reunidos por los funcionarios del daimyo, pero en los informes gubernamentales que habían pasado por muchas manos, podían faltar no solo detalles menores, sino también cosas de mayor gravedad. Como resultado, desde hacía una semana, Shikamaru, Miyu y Hirai ya habían estado deambulando entre los refugiados, mezclándose con la multitud, escuchando a escondidas e interrogando a la gente, tratando de averiguar si ocurría algo inusual en las aldeas. Kakashi, Naruto y Sasuke habían estado encerrados en el despacho del magistrado, haciendo lo mismo, pero de forma oficial, interrogando a los jefes de las aldeas y a los supervivientes de los ataques. Su trabajo había dado sus frutos, habían salido a la luz varias cosas curiosas. En primer lugar, había habido una enfermedad no identificada en la zona durante la primavera. Aunque la mayoría de los infectados se recuperan, el número de muertos se cuenta por centenares. La misteriosa enfermedad desapareció con las primeras heladas. Como muchos temían, solo para volver en la primavera. La segunda cosa digna de mención fue la desaparición de personas. En el mapa de Nara, cada vez más puntos que marcaban los lugares de los ataques coincidían con las marcas de las desapariciones. Los incidentes no seguían ningún patrón, desaparecían viejos y jóvenes, hombres y mujeres. Esto no atrajo mucho la atención de los campesinos, desaparecieron 1 o 2 personas en cada pueblo. Si un vecino se perdiera en el bosque, o fuera presa de un oso o de los lobos, podría ocurrir. Pero a un analista más ilustrado esto le pareció una extraña coincidencia. Esta información había eludido el aparato burocrático, los aldeanos organizaron sus propias búsquedas. Cuando no pudieron encontrar a las personas desaparecidas, simplemente las incluyeron como muertas en los libros de impuestos. Lo habitual, solo en las grandes ciudades había policías que se encargaban de investigar estos casos. Shikamaru fue arrancado de sus pensamientos por un grito lleno de horror, recogido al instante por la polifonía humana. Detrás de la gente, Shinobi no pudo ver inmediatamente lo que había causado la conmoción. Sin embargo, un segundo después,
La respuesta surgió del suelo a unos metros delante de él, lo que hizo que Nara se congelara fascinado por un momento. El fantasma se asemejaba más a un manto translúcido de color cian que ondeaba al viento. La figura borrosa era lo suficientemente brillante como para ser vista, incluso a la luz del día. Tras un momento de vacilación, la criatura se deslizó directamente hacia Shikamaru, atravesando al hombre congelado ante él en estado de shock. El sonido del cuerpo desecado, tan familiar, cayendo al suelo sacó al hombre sombrío de su postración. Maldiciendo violentamente, se sacudió hacia atrás, cayendo sobre un poste que sostenía el techo de una tienda. La multitud, congelada en su lugar, gritó en diferentes voces. La gente, presa del pánico, se dispersó, tirándose al suelo unos a otros, pisoteando a los que habían caído. Pero a Shikamaru no le gustó nada el comportamiento del fantasma. Ignorando a las víctimas dispersas, se dirigió directamente hacia el shinobi. Y no solo eso, sino que varias figuras más se asomaron en la distancia, tomando a Shikamaru por sorpresa. La capa de trapo que solo le había cubierto por arriba voló a un lado. Inmediatamente, Nara sacó un kunai del brazalete que Naruto le había hecho una vez, seguido de un sello de su bolsa. Un parpadeo y el arma con el papel atado se elevó en el aire. Un segundo después, se oyó un rugido aterrador en el cielo de la ciudad, que ahogó incluso los gritos de la multitud por un momento. El sello de señalización se había activado. Era de esperar que el magistrado pudiera escucharle. Naruto sería muy bienvenido aquí. Cambiando su posición al tejado de otra tienda, Nara estaba a punto de probar cómo las sombras afectarían a sus oponentes intangibles, cuando por el rabillo del ojo notó movimiento. No dudó, tratando de entender lo que estaba viendo, simplemente dio otro salto. Eso lo salvó. La bola de fuego se estrelló en el lugar donde el hombre de las sombras había estado hace un momento. La tecnología incineró instantáneamente tanto la bandeja como la docena de personas que la rodeaban. Una ola de aire sobrecalentado empujó a Shikamaru, derribando el salto. El hombre de las sombras se desplomó torpemente en el suelo, consiguiendo solo en el último momento reagruparse y apagar su inercia con un revolcón. Solo para arrancar del lugar y huir de otro fantasma, que había conseguido bañar al shinobi con una frialdad de otro mundo. Correr entre la gente en pánico era difícil, tenía que vigilar al mismo tiempo a su atacante, esquivar los choques y no olvidarse de los fantasmas que seguían, aunque no muy rápido, pero le perseguían con insistencia, dejando tras de sí un rastro de cuerpos resecos. Vio al shinobi enemigo al mismo tiempo que su ataque, de pie en la pared de una de las casas que rodeaban la plaza, estaba lanzando otra técnica de fuego. Levantándose una vez más, Shikamaru se tomó un momento para mirar alrededor del mercado. El grupo de fantasmas que le perseguía no era el único, había otro un poco más lejos. Además del peligro de otro mundo, las cuchillas del viento atravesaron la multitud aquí y allá, dejando sangrientos tajos tras de sí. Tras echar un vistazo a lo que ocurría, Nara llegó a la decepcionante conclusión de que Mia estaba siendo atacada. Apenas el Chunin pensó en Hirai, una explosión y una nube de polvo en algún lugar de las calles adyacentes al mercado indicaron que el Zenin no podía ser molestado por ellos ahora. Tendría que hacerlo por su cuenta. ¿Algo más que añadir?, preguntó Kakashi secamente. No, Shinobi-san, nada más, dijo el sudoroso hombre en otra reverencia. Puede retirarse, dijo el Jounin con un gesto de la mano, permitiendo que el campesino se fuera. Al ver que el visitante se inclinaba incesantemente, Atake se recostó en su silla, suspirando con cansancio. Otro jefe de la aldea era el tipo de hombre que temía abiertamente a los shinobi y era esclavo de ellos. Sus incesantes reverencias y disculpas habían cansado a Kakashi. Sin embargo, iba a ser de alguna utilidad. Nara podría marcar otro punto en su mapa, señalando la ubicación de los desaparecidos, cuando regresara. ¿Notaste algo interesante?, se volvió hacia Sasuke, que se mecía aburrido en una silla en un rincón de la habitación. Solo movió la cabeza en sentido negativo. Los tres estaban interrogando a los campesinos, Sasuke usando su Sharingan para tratar de rastrear las inusuales reacciones de sus visitantes, Naruto, esencialmente sin hacer nada, solo aplastando las mentes de los entrevistados con su fría mirada desde la espalda del Jonin. Kakashi estaba a punto de gritar al sirviente que estaba detrás de la puerta para que iniciara la siguiente, cuando un estruendo en la distancia hizo sonar las ventanas del despacho que les habían cedido. Sobre el mercado, anunció Naruto brevemente, divisando el rastro desvanecido del sello en la ventana. Vamos. Un par de segundos después, tras haber atravesado la ventana,
ya estaban corriendo por los tejados cubiertos de nieve de Kanegasaki. Saltar por las superficies heladas era arriesgado, pero decidieron apresurarse ya que desde la calle se veían los destellos de las técnicas de disparo en el objetivo y los gritos desesperados de la multitud. En el mercado en el que trabajaban sus compañeros había un revuelo de shinobis. Pronto salieron a otra plaza, la convergencia de 3 calles. Fue literalmente un par de minutos de carrera hasta el mercado. Con una rápida mirada a la vista, Kakashi hizo un gesto con la mano hacia un edificio de 2 plantas situado entre 2 campanarios. El camino más corto hacia el mercado era por los tejados de la urbanización que empezaba detrás. No era el único que lo pensaba. Se movieron en una cuña, el Jounin en la punta, Sasuke y Naruto justo detrás, separados. Ellos fueron los que se llevaron la peor parte del golpe. Jonin ya estaba en el aire, saltando al siguiente tejado, cuando el edificio que tenían debajo explotó. Los atacantes habían utilizado lo que parecían ser explosivos químicos para provocar la explosión, ya que la estructura de 2 pisos quedó literalmente esparcida en una nube de escombros y polvo. La onda expansiva recogió a Kakashi, girando, lanzándolo hacia arriba. Las astillas repiquetearon por su espalda y sus costados, raspando su chaqueta, tratando de encontrar un camino hacia su piel expuesta. Momentos después, el Jounin se desplomó hacia abajo, rompiendo con él el tejado del siguiente edificio de la calle. Tardó unos segundos en recuperarse. Tenía la cabeza mareada, un zumbido persistente en los oídos que ahogaba todos los demás sonidos. Acabar con él ahora habría sido fácil. Pero por alguna razón el enemigo dudó. Levantándose, primero a 4 patas, luego a su altura completa, su cuerpo se inclinó hacia un lado, pero después de un momento, su aparato vestibular comenzó a funcionar, el Jonin se arrancó la venda de la cabeza, revelando su dojutsu. Un momento, y el shinobi saltó del ático a través de la brecha en el techo, listo para atacar. La visión de esa imagen volvió a él en pesadillas durante mucho tiempo después, impresa firmemente en su memoria por el despiadado Sharingan. Evidentemente, Naruto consiguió reaccionar a la explosión de alguna manera, escapando con la capa destrozada al menos exteriormente. Excepto que los movimientos del rubio, mientras giraba alrededor de la pared del campanario, carecían de su habitual pulido y confianza. A diferencia de sus oponentes. La pelea apenas duró, más bien Kakashi había llegado a tiempo para los primeros segundos de la misma. El primero y el último. Naruto no tenía ninguna posibilidad. Un Chunin aturdido por la explosión, contra un trío de Jounins claramente jugado. Kakashi no tuvo tiempo de intervenir en la pelea. El rubio falló 2 golpes a la vez, un kunai se clavó en su corazón y el otro le rozó la garganta, liberando una humedad escarlata que le daba vida. El toque final fue un golpe de puño de piedra que envió el cuerpo del aprendiz Kakashi volando hacia donde, más allá de la nube de polvo levantada por la explosión, estaba la plaza frente a los campanarios. El odio surgió en el interior del Jounin en una ola asfixiante, transformándose un momento después en una rabia helada. De alguna manera, el dolor de su cuerpo, herido por la metralla, y la incertidumbre de la conmoción cerebral se han disipado. La conciencia de Kakashi se volvió anormalmente clara. Los sellos se formaron solos, aparentemente sin ninguna interferencia de su mente. El dragón de fuego se estrelló contra el campanario dañado, acabando con la desafortunada estructura. Los enemigos se lanzaron, huyendo del repentino impacto. Uno de ellos tropezó, dando tumbos entre el caos de los escombros. Kakashi apareció frente a él en un halo de rayos, el precio que pagó por su pereza. En el último instante, el Jounin de Konoha se escabulló de debajo de la torre que se derrumbaba, dejando atrás un cadáver con un agujero en el corazón. Al segundo siguiente casi le pagan por su retraso, solo el Sharingan le permitió esquivar el fuego y el viento en el último momento. Los 2 enemigos restantes no tenían intención de retirarse. Los 3 shinobis se lanzaron alrededor de las ruinas, intercambiando golpes y técnicas, tratando de captar los pasos en falso del otro. La explosión de energía de Kakashi, despertada por el espectáculo de la muerte de su aprendiz, no fue suficiente. El combate se prolongó, los efectos de la explosión empezaban a manifestarse de nuevo. El ritmo desesperado de la batalla se vio interrumpido por una sombra borrosa que salió volando del caos de los escombros. El enemigo tuvo tiempo de reaccionar, el shinobi, cuya identidad seguía sin estar clara, retrocedió, rompiendo la distancia. La espada de Sasuke traqueteó impotente contra las rocas. Solo una espada, el brazo izquierdo del Chunin colgaba con un látigo.
La feroz sonrisa de su rostro ensangrentado y el Sharingan ardiendo con fuego frenético daban al Chunin la apariencia de un demonio Oni. Kakashi reflexionó febrilmente, tratando de pensar apresuradamente en cómo cubrir a Luchia, que obviamente estaba recibiendo una buena paliza por la explosión. Perder 2 alumnos en un día no era algo que estuviera dispuesto a soportar. Naruto salió de la nube de polvo que había detrás del oponente de Sasuke con un silencioso mensajero de la muerte. Una cadena dorada rodeó el cuello del shinobi desprevenido, arrastrándolo directamente hacia los tentáculos ávidos del aura de absorción. Nuevas cadenas salieron disparadas hacia él, acabando con cualquier intento de liberarse. Un momento de estupor al ver a su aprendiz repentinamente resucitado podría haberle costado caro a Kakashi. Salvo que su oponente tampoco era indiferente, al ver ileso al que había clavado su kunai en el corazón. Solo un corte en su ropa recordaba la grave herida. Sasuke, en cambio, no tenía motivos para dudar. Fue castigado por su error con un golpe de espada impecable, el último de sus enemigos cayó muerto. Cuando una pelea, desesperada y de ritmo rápido, llega a un final abrupto, siempre es un poco extraño. La mente, que antes había desechado todas las cosas superfluas, se vuelve agudamente consciente de su entorno. El chirrido del polvo en los dientes y el dolor de las pequeñas abrasiones y cortes, la pesadez sorda en la cabeza, un regalo de la explosión, y los gritos ensordecedores, como entre algodones, de la gente en la distancia. Quería sentarse, apoyarse con la espalda en la pared superviviente, cerrar los ojos y no pensar en nada. Kakashi sacudió la cabeza, apartando la apatía posterior a la batalla. Su tarea aún no estaba completa. Miró a sus alumnos. Naruto estaba ayudando a Sasuke a volver a unir su brazo herido a su torso. No parecía en absoluto dispuesto a rendirse. Sasuke, ¿estás bien? Limitada capacidad de combate, la voz de Uchiha era un poco más alta, solo puedo usar un brazo. También conmocionado. Entendido. Naruto, ¿estás bien? Kakashi desvió su mirada hacia el rubio. Estoy bien. De hecho, aparte de las ropas deshilachadas y andrajosas, no había nada que le recordara el calvario que había pasado. ¿Cómo has sobrevivido? Por mucho que tuvieran prisa, el Jounin no pudo evitar hacer una pregunta que le preocupaba. Naruto dudó antes de dar una respuesta. Absorción de la vida y 3 transeúntes que no habían tenido tiempo de alejarse de lo que estaba sucediendo. Dicha en su habitual tono indiferente, la frase hizo que Kakashi se sintiera un poco influenciado. Pero, ¿es él quien debe juzgar? Jonin ha hecho cosas mucho peores en su vida que matar a unos cuantos civiles para salvar su propia vida. Así que su respuesta fue corta. Bien. Sigamos avanzando. Los 3 shinobi andrajosos volvieron a correr por los tejados, dejando ruinas humeantes a su paso. Miyu tuvo suerte. Quienquiera que hubiera apuntado a los fantasmas los había confundido entre la multitud, ya que las figuras surgieron repentinamente del suelo y se abalanzaron sobre la sencilla campesina con la que la Jiren había hablado hacía un momento. Podía haberse perdido entre la multitud, fundirse con la corriente de gente en pánico, escabullirse silenciosamente de la trampa, pero, por desgracia, los reflejos shinobi eran más rápidos que la razón. Y a Hirano se le ocurrió una idea inteligente justo cuando salía del mar humano, entregándose a sus atacantes. Antes de que pudiera establecerse por completo en el tejado de un pabellón comercial cercano, se vio obligada a cambiar de posición de nuevo, la antigua explotó en una nube de astillas bajo el golpe de la hoja del viento. Hubo una explosión ensordecedora en algún lugar del cielo cuando Shikamaru se tomó un momento para dar la señal. Mia estaba demasiado ocupada esquivando los ataques de la figura encapotada, y se vio sorprendida por el ruido de la explosión. Con total desprecio por la vida de los que la rodean, la enemiga pateó el viento con fuerza y frecuencia, mostrando una gran habilidad para manipular el elemento. Miyu daba vueltas como una sartén, apenas podía esquivar las cuchillas del viento y los fantasmas que la perseguían. ¡Oh, no! Cuando pasó el primer impacto del inesperado ataque, Hirano empezó a pensar con más claridad. Quedó claro que, en general, estaba manejando la situación con bastante seguridad. Sí, el adversario era rápido. Pero estaba muy lejos de Luchia. Sí, los fantasmas eran peligrosos, pero su velocidad no era rival para la de los muertos vivientes creados por Naruto. Una vez más, Hirano agradeció mentalmente a sus amigos que nunca hicieran concesiones en los entrenamientos. Las heridas que había sufrido entonces se estaban pagando ahora al 100%. Cogiendo el ritmo de la pelea, empezó a intentar atacar lentamente. Era capaz de soltar un proyectil de agua,
que había aprendido a usar hacía tiempo con un solo sello, o un kunai con carga explosiva. A estas alturas ya no había intrusos en el mercado, y Miyu no dudó en causar estragos en su adversario. Por desgracia, sus ataques a distancia resultaron ineficaces, sus enemigos los esquivaron con facilidad. Su lanzamiento del kunai con amplificación no hizo nada, aunque la hoja voló más rápido de lo habitual, no fue suficiente. Tendría que cambiar al combate cuerpo a cuerpo, entonces el entrenamiento de Irgenin le daría ventaja sobre el ninjutsu de largo alcance. Mientras tanto, el enemigo parecía estar harto del juego del gato y el ratón, y decidió acercarse también. Con una mano en la espalda, el shinobi sacó un tanto corto de su funda oculta, que inmediatamente se vio envuelto en una bruma azulada. Miyu no se lanzó hacia su oponente. Por el contrario, fingiendo miedo, esquivó estudiadamente el ataque, golpeando a su perseguidor con su hierro de forma aún más vigorosa. Le dejó pensar que era aún peor en el combate cuerpo a cuerpo, y se relajó. Más inesperado sería el golpe. Hirano no temía ser derribado. Su conocimiento del Kenjutsu, aunque escaso, había sido literalmente martillado por las botas de Sasuke. Fuera quien fuera su oponente, no era rival para la habilidad de Sasuke con la espada. Las armas afiladas por el aire tampoco eran nuevas para ella, aunque Naruto prefería usar un sitón en el combate real, unido a las cadenas de chakra. Este truco también había sido demostrado muchas veces en los entrenamientos. Su plan tuvo bastante éxito. Confirmado en el pensamiento de que la kunoichi no tenía nada que oponerle, el shinobi hostil se envalentonó. Sin embargo, Miyu aprovechó hábilmente el momento y se dejó agarrar. Agarrando a la aparentemente indefensa muchacha de espaldas a él, el adversario estaba a punto de degollarla cuando su mano con la cuchilla quedó firmemente atrapada en el monstruoso agarre de la palma de la grácil muchacha. La sorpresa fue breve cuando el cuerpo atravesado del shinobi se desplomó en el suelo, bañando al Irenin con una última fuente de sangre. Lo primero que Tsunade le enseñó a la Senjumiya fue a crear bisturíes de chakra con cualquier tenketsu de su cuerpo. Por supuesto, no salieron tan precisos y estables como se requiere para la cirugía, más bien como dagas. Pero, en realidad, nadie iba a operarse de la espalda o de los talones. No se permitió regocijarse en su victoria durante mucho tiempo. Los fantasmas que casi habían alcanzado a la kunoichi le recordaron que la lucha aún no había terminado. ¿Qué hacer con ellos? Miyu no lo sabía. El amuleto de Naruto obviamente no estaba funcionando. El hecho de que las criaturas de otro mundo fueran invulnerables al chakra y al hierro ya la había convencido. Pero al menos ahora podía permitirse mirar a su alrededor. El torbellino de la batalla la había llevado bastante lejos. Cuando los fantasmas aparecieron, Miyu estaba casi en el centro de la inmensa plaza del mercado, encontrándose ahora al fondo de una de las calles que daban a ella. En algún lugar a su izquierda, las nubes de polvo se agitaban en las calles circundantes. Había una lucha seria. Probablemente Jiraiya estaba siendo atacado. Francamente no quería involucrarse en una pelea de ese nivel. Al otro lado de la plaza estaba ocurriendo algo espectacular. Los escombros de los puestos y pabellones, los sacos de mercancía y los trozos de cuerpos de desventurados transeúntes colgaban en el aire, unidos por miles de finos hilos negros, escondidos en algún lugar del caos de Nara, que al parecer tenía tiempo para idear otro elaborado plan de victoria. Los shinobi enemigos daban largos saltos a su alrededor, escupiendo de vez en cuando haces de fuego en el amasijo de sombras. Los fantasmas parecían esconderse dentro. Miyu ya había empezado a considerar la mejor manera de acudir en ayuda de su compañero de armas cuando la situación en el campo de batalla cambió drásticamente. Naruto descendió en picado desde algún lugar de los tejados, congelando frente a Miyu una grotesca araña en la intersección de 6 cadenas clavadas en el suelo a la vez. Un momento después, una bola púrpura que zumbaba de forma desagradable estalló de su mano, estrellándose contra el fantasma más cercano. El efecto del golpe fue como lanzar una piedra a una cuerda que cuelga de una sábana. La criatura de otro mundo se arrugó y salió despedida por el impacto. Segundos más tarde, se fundió silenciosamente. Miyu exhaló aliviada. Por fin había llegado la ayuda. Y por suerte, resultó que las bolas de cosecha funcionaban tan bien con los fantasmas como con los humanos. Esta era una técnica que Naruto había mostrado poco después del examen, explicando que había conseguido aumentar la velocidad y la potencia de las bolas de cosecha, sacrificando el área de efecto y el efecto curativo. Ayuda a Shikamaru. Iré con Jiraiya, ordenó brevemente Kakashi al aterrizar junto a él, teniendo tiempo de echar un vistazo al campo de batalla y evaluar la situación.
Jonin se levantó de su asiento y se dirigió hacia el lugar donde se libraba la batalla detrás de las casas. Solo ahora Miyu se fijó en Uchiha y en su brazo destrozado. Sasuke. Déjame ver, señaló hacia el espadachín. Ahora no, sacudió la cabeza de forma negativa y preguntó preocupado, ¿y tú? Entonces cayó en la cuenta de Mía de cómo se veía desde fuera, de la cabeza a los pies en la sangre de su oponente, que había recibido 5 escalpelos de chakra en el cuerpo a la vez. Está bien, la sangre no es mía. Eres realmente increíble, dijo Uchiha con una especie de admiración, corriendo ya hacia donde Nara había cultivado su extraño bosque de sombras. Mientras tanto, la población de fantasmas disminuía rápidamente, equilibrándose sobre cadenas. Naruto lanzó las bolas de cosecha desde una altura, sin distracciones. Sin embargo, no se le permitió terminar el trabajo. Como si se tratara de una señal, las criaturas se sumergieron bajo tierra, retirándose del campo de batalla. Sin mostrar ninguna sorpresa, Namikaze cambió inmediatamente de tarea, corriendo hacia donde el espadachín ya estaba persiguiendo al oponente de Shikamaru. Miyu se apresuró a seguirla. Su ayuda, sin embargo, no fue necesaria. El surrealista bosque de chatarra y restos humanos se derrumbó y los sombríos y los que lo sostenían habían desaparecido. El enemigo, por su parte, se apartó del espadachín, comenzando a luchar contra algo invisible. Sasuke aprovechó el momento, clavando su espada en su espalda expuesta. Por fin, murmuró Nara, saliendo del caos de escombros. El hombre de las sombras parecía despeinado, pero ileso. Nos han retenido aquí por un momento, comentó Uchiha distraídamente, mirando al cielo. ¿Vamos a ayudar a Jiraiya y Kakashi? Preguntó Naruto con melancolía. Creo que estarán bien sin nosotros, respondió Nara cansada, tomando asiento en los adoquines. Y, efectivamente, el estruendo y los destellos de las técnicas de disparo ya se habían calmado. Pero déjame ver tu mano, dijo Miyu dirigiéndose de nuevo a Uchiha. Esta vez, no se resistió, dejando que el Jirinen desatara la venda con la que se había atado el miembro al cuerpo. Shikamaru, la voz de Sasuke era pensativa, ¿tienes idea de quién puede tener lechuzas? Así es, el hombre sombrío levantó la cabeza, desconcertado, esta es la convocatoria del clan de Wen, el clan de Nanami. ¿Por qué? Aja. ¿Por qué crees que un búho con un hombre a cuestas está huyendo a toda velocidad de Kanegasaki ahora? El espadachín señaló con un dedo hacia el cielo. Mirando en la dirección indicada, los demás solo pudieron distinguir un punto, que pronto desapareció entre las nubes bajas. El Sharingan obviamente vio mucho más que eso. Y un momento después, Jiraiya y su mentor saltaron desde los tejados a la plaza. Un cuerpo con ropas oscuras colgaba sin fuerzas sobre el hombro del Sennin. El fuego crepitaba acogedoramente en el hogar, dando calor y arrullando. Los depósitos de combustible del suministro sin fondo de Barcaster producían poco humo, por lo que no temían ser descubiertos. ¿Cuál era el edificio que los albergaba? ¿La casa de campo de algún dignatario fallecido? ¿La morada de un campesino tan cacareado que alguna vez prosperó? No lo sabían. Pero la casa abandonada de 2 pisos, escondida en una pequeña arboleda perdida en los desolados campos de invierno, era un afortunado refugio para un grupo de shinobi. La piedra, invocada por el poder de Kakashi, cubría los huecos de las ventanas sin cristal. En el hogar cubierto de polvo las llamas volvieron a jugar. El prisionero fue alojado en el sótano, un intoxicante en las provisiones de Miyu, que incluso el shinobi pudo penetrar, aseguró que no pudiera escapar. Ulgrim miró con simpatía a la kunoichi. Estaba rebuscando distraídamente en el contenido de su botiquín. Interrogar a un shinobi no era una tarea trivial. Entrenados en el control del cuerpo desde la infancia, bien versados en las técnicas de meditación, estos luchadores podían evadir fácilmente las manos del verdugo. El espadachín desconocía la situación en otras aldeas, pero el genin de Konoha salió de la academia sabiendo bien, aunque en teoría, cómo detener su corazón por la fuerza de la voluntad. Interrogar a una persona así requería técnicas específicas de lavado de cerebro como las que utilizaba Yamanaka. O un Iryan incapaz de evitar que el prisionero se escape por el borde durante el interrogatorio. Miyu, ¿estás lista? Preguntó Jiraiya en voz baja. Kunoichi dudó y asintió secamente, poniéndose de pie. ¿Alguien más quiere añadir algo a las preguntas? El Sennin echó un vistazo a la habitación, levantándose también. Se habían reunido en la cocina, una gran habitación en la planta baja de la casa. No había muebles, pero sí un hogar y un amplio espacio para los sacos de dormir. No tenía sentido poner en orden toda la casa, mañana ya no estarían.
Asegurándose de que no se añadiría nada a la lista de preguntas para el prisionero que habían estado recopilando durante la última hora, Jiraiya se dirigió a la salida. Suspirando, Kakashi le siguió, dando un suave codazo a una pálida Mía. La puerta se cerró de golpe y una ola de aire frío golpeó a los demás. Ulgrim hizo una mueca, tratando de librarse del desagradable picor en el hombro cuando su regeneración se puso en marcha. Pero el brazo dañado era un pequeño precio a pagar por la vida. Cuando la desafortunada casa había saltado por los aires debido a la explosión, el espadachín había estado de pie justo en medio de ella, y solo su excepcional reacción le había permitido escapar tan fácilmente. Aunque su cuerpo aún estaba muy lejos del arma perfecta que tenía al final de su vida anterior, en un par de días estaría bien, más aún con la ayuda de Miyu. Volviendo a pensar en la kunoichi, el espadachín suspiró. El interrogatorio de campo iba a ser una prueba seria para ella. Naruto, ¿has puesto el cacao en las provisiones como te pedí? Barcaster, que hasta entonces había mantenido la mirada perdida en el fuego, salió de sus pensamientos y asintió. Sí. Prepárense, por favor, a Mia le vendrá bien cuando vuelvan. Ulgrim esperaba que el mago le pidiera instrucciones, pero no, se dirigió con confianza hacia el caldero, sacando un frasco de polvo marrón de un pergamino mientras avanzaba. Lo que hizo a continuación demostró que el gran nigromante sabía exactamente cómo preparar esta bebida. El espadachín sonrió y estaba a punto de burlarse de su amigo cuando un grito ahogado resonó desde el sótano. Nara se estremeció. Barcaster permaneció despreocupado mientras seguía removiendo la olla. Ulgrim no estaba de humor para alegrías. Después de una docena de minutos, Nara se levantó. Voy a dar un paseo, murmuró mientras salía por la puerta. Ulgrim soltó una risita comprensiva. Una cosa es matar y mutilar en la batalla, cuando se trata de ti o de ellos, y otra es sentarse y escuchar cómo se masacra a alguien de forma reflexiva y sin prisas. Personalmente, no tenía intención de ir a ninguna parte, para él, los gritos del sótano no podían superar el confort de un hogar encendido. El Barcaster estaba descartado. Pero, cuando se quedó a solas con su amigo, pudo hacerle algunas preguntas sin preocuparse de perder las orejas. Sin hacer ruido, Ulgrim se acercó a la chimenea y comenzó una conversación tranquila. ¿Qué opinas de los espectros? La voz de Ulgrim se escuchaba débilmente en el fuego crepitante. No es que haya conocido a ninguno, susurró el nigromante en voz baja como respuesta. No son tan débiles como las mazmorras de Arkovia. Supongo que su propósito no es el combate. Entonces, ¿qué es? Ulgrim enarcó una ceja, sorprendido. Según tengo entendido, son recolectores de la vida. El espadachín pensó un momento y luego, en voz baja, preguntó. ¿Como las abejas que recogen el polen? Sí. Y. ¿Qué se puede hacer después con esa vida? Barcaster se encogió de hombros. No lo sé. Nunca he oído hablar de la posibilidad de acumular vida. Los nigromantes gastan ese poder inmediatamente o lo disipan. Solo he visto algo así en los ctonianos, en su magia de sangre. ¿Cree que aquí tienen una habilidad para ello? Tal vez, respondió distraídamente el nigromante. Supongo que fueron controlados por el jinete del búho. ¿Un mago? Ulgrim jadeó. Difícilmente, más bien, tenía un artefacto. Los pasos sonaron fuera de la puerta. El espadachín se alejó rápidamente del nigromante, volviendo a su saco de dormir. Miyu entró en la habitación. Sin mirar a nadie, la kunoichi llegó a su asiento y, sentándose y abrazando sus rodillas, se quedó mirando el fuego. Toma, el nigromante le entregó una taza humeante. Gracias, dijo la chica automáticamente, aceptando el frasco sin parecer sorprendida por quién se lo había dado. Ulgrim meditó por un momento si empezar a hablar, pero decidió que prefería darle tiempo para recuperar su compañía. Sin embargo, de repente, habló por su cuenta. Naruto, solo entonces Miyu pareció darse cuenta de lo que tenía en la mano, dando un sorbo a su taza. Comillas, ¿es posible poner un sello permanente directamente en tu cuerpo? ¿Con un tatuaje o algo así? En teoría, sí, la miró el mago, aunque diseñar un sello así es complicado, hay que tener en cuenta su disolución con el tiempo, la elasticidad de la piel y otros factores. La pregunta también se refiere a la composición de la tinta. El nigromante se animó de repente, para sus estándares, la pregunta parecía resonar con algunos de sus pensamientos. ¿Por qué te interesa eso? No quiero. Meu sacudió la cabeza vagamente hacia la puerta. Los gritos se habían acallado antes de que ella llegara. El prisionero probablemente ya estaba muerto,
y los shinobi más viejos solo estaban discutiendo algo entre ellos. Bueno, la solución de la voladura debería ser relativamente sencilla, ya he hecho parte del trabajo de desarrollo de la voladura de animales muertos. ¿Puedes hacerlo por mí?, preguntó Mia en voz baja. Entiendo que no es poco trabajo, pero... La kunoichi se quedó callada, sin saber cómo continuar. Sin embargo, el nigromante respondió de repente. Voy a hacerlo de todos modos. Tú tampoco quieres. Empezó Miyu sorprendida, claramente sin esperar que la situación de la cautiva pudiera iluminar a su gélido compañero de armas. Pero inmediatamente puso todo en su lugar. No. ¿Es esto? El mago levantó su capa del suelo junto a su saco de dormir, mostrando el forro a sus compañeros. Ulgrim miró con atención. La prenda había recibido una paliza. Aunque estaba hecho de la tela más fina, con todas las capas imaginables de material, no se había deshecho por la desgracia de su dueño, pero había agujeros abiertos en los lados y tela carbonizada en algunos lugares. Los sellos, fijados en bucles especiales en el forro, habían sufrido aún más. Los de papel, con respaldo de cuero, eran en su mayoría retazos. Sobrevivieron algunas de metal, como la que el mago había utilizado para hacer la bolsa de Meu, pero incluso entonces, uno resultó estar deformado. No puedes hacer que todos los sellos sean metálicos, explicó el mago. Interferirían con el movimiento. No puedes llevar mucho en una pulsera. Poner los sellos en el cuerpo es una de las muchas soluciones posibles. ¿Había algo importante?, preguntó Ulgrim en tono sombrío. No, solo suministros de bajo valor, un resultado que había considerado. El mago aplacó los recelos de Ulgrim. Ulgrim entrecerró los ojos con comprensión. Por consumibles, Barcaster debe haber querido decir cenizas. Uno esperaría que el duro hechicero tuviera más de la sustancia. El escudo de ceniza del espadachín era bastante impresionante. Los pasos volvieron a sonar fuera de la puerta, Jiraiya y Kakashi habían regresado. Este último, al entrar en la habitación, miró con culpabilidad a la kunoichi. Esta última, que se había distraído con el relato del mago, volvió su rostro hacia el hogar. Jirai tampoco parecía feliz. Los interrogatorios sobre el terreno no eran definitivamente de su agrado. Echando un vistazo a la habitación y encontrando a Nara ausente, ordenó. Naruto, busca a Shikamaru. Tenemos que discutir lo que hemos aprendido. Jirai ya se quedó mirando el oscuro techo de la casa abandonada. El sueño no llegaba, a pesar de su fatiga. Los acontecimientos del último día no tenían intención de dejar que el Sennin se fuera. Había cosas de ser un shinobi a las que, en todos sus años, nunca pudo acostumbrarse. Una de ellas era la guerra urbana. ¿Cuántos ciudadanos de a pie han muerto hoy a manos de los asesinos que les atacaron? ¿Cuántos habían sido asesinados por fantasmas? ¿Cuántos había matado él mismo luchando por su propia vida? Un trío de juniors, bien jugado, bien entrenado. Probablemente lo mejor que pudo producir el clan Ben. Inesperadamente hábiles para un shinobi de un país tan insignificante, eran adversarios serios incluso para un sennin. Normalmente el combate a este nivel es breve y rápido, pero esta vez hubo paridad. Los atacantes carecían de la habilidad necesaria para derribar a Jiraiya, pero tampoco pudo aprovechar el momento para utilizar sus técnicas más eficaces. El resultado de la prolongada batalla fueron varios bloques en ruinas. Y el shinobi no se engañaba, no todos sus habitantes habían logrado escapar. Muchos permanecieron en sus casas, confiando en la fortaleza de los muros, solo para morir bajo los escombros. Abandonaron la ciudad a toda prisa. No era la primera vez que Jirai se encontraba con estas consecuencias de la lucha dentro de los límites de la ciudad. Y la experiencia le decía inequívocamente que lo mejor que podían hacer era alejarse, mantenerse fuera de la vista de la gente del pueblo. Nadie en Kanegasaki escucharía ahora sus explicaciones. Quedarse en la ciudad solo aumentaría el nivel de autodesprecio, lo que a la larga podría llevar a consecuencias desafortunadas. Jiraiya ya había visto cómo una turba enfurecida, atrevida por su número, intentaba linchar a un shinobi. El resultado fue sangriento. Los que enviaron a los asesinos eran conscientes de las consecuencias a largo plazo de sus acciones, o simplemente no les importaba, con tal de lograr su objetivo. Y después de todo, atacarlo a él, así como a Miya y Shikamaru, era de importancia secundaria. El objetivo principal, como le había dicho el prisionero, era eliminar a Naruto. Y un escalofrío recorrió la espina dorsal del sennin cuando recordó lo que Kakashi le había contado sobre su pelea. Los asesinos habían completado su misión. Y el Shiton, sea lo que sea, Kekkei Genkai,
O poderes ancestrales, había demostrado su poder al máximo tirando del dueño, de hecho, desde el otro lado del mundo. Pero eso no fue todo. Ni la garganta cortada ni el corazón parado mataban al instante, el cuerpo era capaz de vivir durante bastante tiempo. Excepto que el cerebro, un órgano tan importante y tan sensible, al verse privado de suministro de sangre, se apaga casi inmediatamente. ¿Cuánto tiempo tenía Naruto? ¿2 segundos? ¿3? Ni siquiera un shinobi duraría más. En 3 segundos, después de sufrir daños mortales, para orientarse, idear un plan de rescate y ponerlo en marcha. Por primera vez, Jiraiya se alegró del carácter de su ahijado. Si hubiera sido más normal, y ahora el Sennin tendría que pensar en cómo informar a Minato de la muerte de su hijo. Pero ahora tendrían que hacer algunas preguntas desagradables a algunas personas. El prisionero no sabía mucho. Tras asegurarse de que no se le permitiría morir, y de que un par de shinobi experimentados sabían cómo llevar a cabo un interrogatorio de campo, aceptó rápidamente cambiar sus escasos conocimientos por una muerte rápida. Los buena estaban detrás del ataque. También eran los que controlaban a los fantasmas. ¿Cuál era el propósito de todo el asunto del ataque? El cautivo no lo sabía con certeza, solo que estos sacrificios debían llevar a su clan a la grandeza, a crear una aldea oculta que estuviera a la altura del Kakurezato de los grandes países. La vida de los campesinos es un pequeño precio a pagar por tal cosa. A juzgar por la facilidad con que el cautivo les dio esta información, no todos estaban de acuerdo con esta opinión. No sabía quién había sometido a los fantasmas ni cómo había llegado el arma a manos de Ben. Una cosa estaba clara, el jefe del clan, el que había dado la orden de atacar a los shinobi de Konoha, estaba muy al tanto de lo que ocurría. El preso también les había hablado de los propios ataques. Al igual que con el ataque en Kanegasaki, los fantasmas fueron controlados por alguien del shinobi. ¿Cómo exactamente? No lo sabía, fue manejado por equipos separados que no difundieron lo que estaba sucediendo. Cuando los Kono discutieron más tarde esta información, surgió la pregunta, ¿por qué seguía vivo el viejo Daiki? ¿O al menos sigue sentado en su pueblo en lugar de ser llevado a un destino desconocido? Si había un shinobi detrás de cada ataque, entonces no podía ignorar los fantasmas que se dispersaban al sonido de la campana. Aunque no fuera inmediatamente, los buena tenían que volver allí para enfrentarse a lo que había sucedido, a la razón por la que su plan había fallado. Si es que hubo un ataque. Solo cuando empezaron a discutir lo que había sucedido se hizo evidente su error. Tras interrogar al anciano, no se molestaron en hablar con nadie más, ya que no veían ninguna razón para no confiar en Daiki. Mañana emprenderán el viaje de vuelta. Era el momento de obtener algunas respuestas.